Vamos ahora a realizar el problema número 15, en donde nos dicen que la velocidad de una reacción bimolecular a 500 Kelvin es 10 veces mayor que a 400. Nos piden calcular la energía de activación a partir de la ecuación de Arrhenius y de la teoría de las colisiones. Por cualquiera de las dos nos debería dar el mismo resultado. Entonces, para la ecuación de Arrhenius la escribimos dos veces. Se supone que una es para la temperatura de 500 y la otra para la temperatura de 400. Siendo para una 10 veces mayor que para la otra. Entonces, aplicando las propiedades de los logaritmos a esta tercera ecuación y sustituyendo la ecuación 1 dentro de la ecuación 4, obtenemos esta expresión que tenemos acá, en donde lo que necesitamos despejar es la energía de activación. Al sustituir la constante de los gases ideales y las temperaturas, podemos conseguir entonces el valor de la energía de activación. En el caso de la teoría de las colisiones, el procedimiento sería similar. Lo escribimos para la temperatura de 400, para la temperatura de 500 y asumimos que para una es 10 veces mayor que la otra. Entonces, sustituyendo en 3 la ecuación 1, obtenemos la 4. Y sustituyendo 4 en la ecuación 2, obtenemos la ecuación 5, de la cual vamos a despejar la energía de activación. Siendo esta energía de activación, por la teoría de las colisiones, exactamente igual a la energía de activación obtenida por la ecuación de Arrhenius. En el problema número 16 dice, considere la formación del amoníaco. ¿Verdad? Nos dan una reacción química la cual está balanceada. El nitrógeno molecular desaparece a una velocidad de 0.10. Determine la velocidad de desaparición del hidrógeno y de formación del amoníaco. Planteamos entonces la velocidad de reacción en función de la variación del número de moles con respecto al tiempo, considerando los coeficientes estequiométricos, teniendo en cuenta que para los reactantes es negativo y para los productos es positivo. Como lo que nos dan es la velocidad de desaparición del nitrógeno, entonces hacemos una relación de hidrógeno con nitrógeno para sustituir nitrógeno y conseguir hidrógeno. Y luego amoníaco con nitrógeno para sustituir nitrógeno y conocer la del amoníaco. En el problema número 17 nos dice cuál será la velocidad inicial de descomposición del acetaldehído a 600 Kelvin. Nos dan la reacción química y nos dan una tabla de datos en donde vemos el comportamiento de la velocidad de reacción con respecto a la concentración de la especie reactante. Dice que basándose en esos datos hay que determinar el orden de la reacción y la constante de velocidad. Planteamos entonces que la velocidad de reacción será igual a la constante cinética por la concentración de A elevada a la n, siendo n el orden de la reacción que es desconocido. Para la primera información nos dicen que la velocidad de reacción es 0.085 cuando la concentración es de 0.10 y en el segundo caso la velocidad de reacción es de 0.34 cuando la concentración es de 0.20. Tenemos entonces aquí dos ecuaciones formuladas y tenemos dos incógnitas. Al dividir esta entre esta, la constante cinética por ser igual desaparece y podemos despejar n, donde n es el orden de la reacción. Podemos ver que el valor es 2, es decir, estamos en presencia de una reacción de segundo orden. Como ya utilizamos los dos primeros valores de esa tabla, vamos a utilizar el tercero para una velocidad de 0.76. La concentración es de 0.30, el orden ya es conocido, es 2, por lo tanto la única incógnita sería la constante cinética, la cual al despejarla nos da 8.44, pudiendo entonces escribir que la velocidad de reacción es igual a la constante cinética, que es 8.44, por la concentración de A elevada al cuadrado, porque nos dio una ecuación de segundo orden. En el problema número 18 dice, considere la reacción que tiene lugar a 55 grados. Tenemos una reacción química en donde vamos a calcular el orden de la reacción. Tenemos entonces una tabla la cual se llevó a cabo a través de una serie de experimentos y podemos ver el comportamiento que tiene la velocidad de reacción con respecto a las concentraciones de ambas especies. Lo que nosotros debemos determinar será el orden de la especie A y el orden de la especie B.
Entonces, vamos a apoyarnos de forma similar a como resolvimos el ejercicio anterior. La velocidad de reacción 0.05, ¿verdad? Para la especie A es 0.50 y para la especie B es 0.05, a la M y a la N. En el caso de 0.10, la velocidad de reacción tenemos para la especie A 1 y para la especie B 0.05. Como pueden darse cuenta, al dividir esto entre esto, no solamente K es igual, sino que esta especie sobre esta especie nos da el mismo número. Lo que quiere decir que esto tiende a 1 y nos quedaría esto que vemos acá, donde la única incógnita sería M, la cual al despejarla nos da que es de primer orden. Es decir, la reacción es de primer orden con respecto a la especie R. Así como lo hicimos con los dos primeros valores, ¿verdad? Vamos ahora a hacerlo para otros dos valores de esa tabla. Vamos a trabajar con los dos últimos. Sería 0.010, para la especie A es 1 y para la especie B es 0.10. Ya sabemos que la especie A es de primer orden. Y para una velocidad de reacción de 0.010, para la especie 1 es 1, para la especie B es de 0.20. Al dividir uno entre otro, las constantes cinéticas se van, esto tiende a 1, esto también tiende a 1 y nos quedaría 0.10 entre 0.20 que nos da 0.50. A la N, despejando N nos da que es de orden 0 con respecto a la segunda especie. Entonces la velocidad de reacción se puede escribir como la constante cinética por la concentración de A elevado a la 1 por la concentración de B elevado a la 0. Si B es elevado a la 0, entonces esto se tiende a 1. Entonces sería concentración, la constante cinética por la concentración de A elevada a la 1. Este 1 no hace falta escribirlo. ¿Okay? En el problema 19 nos dicen que completemos la siguiente tabla teniendo en consideración que la reacción es de primer orden. Si es de primer orden, RA es igual a K por la concentración de A. Nos dan la concentración y nos dan la constante cinética. Si nos dan concentración y constante, sustituimos y calculamos la velocidad de reacción. En el siguiente nos dan la concentración y la velocidad, nos piden constante cinética. La constante cinética, al despejarla, sería la velocidad de reacción entre la concentración. Sustituimos ambos valores y obtenemos la constante cinética. En el último caso nos piden la concentración, teniendo en consideración los valores de constante cinética y velocidad. Entonces despejamos concentración, sería velocidad entre constante cinética. Al sustituir conocemos la concentración. En el problema 20 nos dicen que la descomposición del dióxido de nitrógeno es una reacción de segundo orden. Si es de segundo orden, entonces cuando nos dicen escriba la ecuación de velocidad, podemos decir que sería K1 por la concentración de la especie elevada a la 2. Nos dicen que a una temperatura de 550 Kelvin, una muestra de 0.25 mol sobre litro se descompone a una velocidad de 1.17. Entonces nos preguntan ¿cuál es la constante de velocidad? Despejamos de acá. La constante de velocidad será la velocidad de reacción entre la concentración de la especie al cuadrado. Nos dan ambas condiciones, la velocidad y la concentración a 550 de temperatura. Quiere decir que esta es la constante cinética para esa temperatura y para esa temperatura nos la están pidiendo. En la parte C dice ¿cuál es la velocidad de descomposición del dióxido de nitrógeno cuando la concentración es de 0.8? Bien, para dar respuesta a eso, vamos a asumir que la temperatura sigue siendo 550. ¿Para qué? Para poder utilizar la misma constante. ¿Okay? Teniendo la misma constante que es 0.18 y teniendo la concentración, podemos conocer entonces la velocidad. Con esto hemos concluido.